Porque bueno, hoy vamos a experimentar con Cuphead, gente. A los jefes les vamos a ver la vida. ¡Hala! Acá 2 de daño. Oh, el daño es lo que bajaba. Te reducen la mitad de daño cuando juegas en dúo, gente. Pero antes, muchas gracias a ti que acabas de dejar tu like y sub ahora mismo. Y con solo un clic. Es gratis. Y gracias a la gente que está saludando. Ayer fue mi cumpleaños, 27 añitos, una guaguita. Y estuve bien desconectado, gente, la verdad. Fui a una caminata y estuvo brava. O sea, brava entre comillas, porque en realidad es una caminata que a mí me gusta bastante. Yo elegí hacerla porque me gusta, pero estuve ahí como un courier, loco, como burro. Porque fui con mi mamá, que mi mamá camina bien, pero con la amiga de mi mamá y con una prima, que ambas no caminan ni... O sea, nunca han caminado prácticamente, hace mucho que no han caminado. Entonces yo tuve que cargarle sus mochilas, weón. Pero igual yo lo tomé como ejercicio, ¿no? Dije, como yo le sé a las caminatas, yo la verdad creo que estoy... Pero que tengas un feliz cumple. Físicamente, gente, estoy en mi mejor forma de toda mi vida. Aunque no se note, entre comillas, por mi cuerpo, porque yo no me preocupo por si estoy mamado o no. Pero yo físicamente le meto ahora. Pero chévere. Pero nada, en general, bien. Y los últimos días me había ido a un pueblo que ya saben. Es que siempre hago esto. Sí, estuve desconectado. De hecho, gente, los videos de acá los subió mi primo, que es el que me edita, que me resume los videos. Este de acá y el video de las miniaturas las había mandado a Seria, pero apenas descargué la imagen, pero no la pude subir, wow. ¿Saben qué hice? Le tomé foto con mi celular y quedó buena la miniatura, ¿no? Así que gracias ahí a la gente que está por acá, ya estamos de vuelta en la chamba. Feliz cumple atrasado, pero feliz. A chambear. Este sería el plan de la semana. Mañana nos despedimos de la temporada del Fornite. Miércoles Sekiro por primera vez. ¿Será real? Y el sábado su Planta vs Zombies está en duda porque no sé si es que voy a estar en Lima. Para jugar a Hollow Knight, gente, los del Hollow Knight tienen que esperarse bastante, porque es un plataformero y yo ahorita de plataformas ya no quiero más. Estoy con Cuphead. Entonces que me va a entender, igual el mundo no es que... Bueno, espero que no se acabe mañana. Mira esta está buena, ¿no? Esto lo he sacado, weón, de One Piece, que por cierto, gente, ya me he comido 150 capítulos. Esto es para otra miniatura. Cuphead, luego de 67 videos, estoy cansado, jefe. Puta, ya no entiendo a la gente, loco. Estoy cansado, jefe. Es que cuando no subo Cuphead, loco, todo el mundo, ¿cuándo vuelves a Cuphead? ¿Cuándo? Y ahora subo y la gente, sobreexplotando Cuphead. Nunca vas a tener satisfecho a todos. Eso es una regla de internet, gente. Y no son 67 videos, son más, weón. Ya voy 87 videos de Cuphead. A ver, ¿qué hay en el Discord? Han pasado 4 días. Escúchame bien, los diseñadores, los que le saben al dibujo, los de Bellas Artes, los artistas, los que sabéis dibujar y pintar. El futuro del arte está en el porno furro. Vale, y os podéis reír, pero no es mentira. Le he puesto en mi boca ahí como Cada que... época tuvo sus mecenas. En el Renacimiento, pues tú dibujabas cosas de la Biblia y te pagaban por ello. Si tú sabes dibujar porno furro, nunca te va a faltar pan sobre la mesa. Porque esa gente tiene sus fantasías, tienen sus personas, tienen sus personas antropomórficas y quieren pajearse viendo sexo de sus Yo creí que esto era un audio que había escuchado, pero creo que no. figuras antropomórficas, ¿vale? Lo que pasa es que como se las han creado ellos en su cabeza, no hay porno de ello. Por eso te contratan a ti para que lo dibujes. A ti, artista que me estás escuchando, aprende a dibujar. Tiene sentido, porno. güey. Tiene sentido. Y tú que te creíste el rey de todo, hoy que estás acabado. Y Bibi. A ver, tío. Justo ahí estoy. ¿Qué dice? Certificado World Record Guinness. Pasarse el café con la pija. Ha mejorado bastante la edición del... Con razón. Parece animación ya. ¿La canción de dónde es? No la reconozco tampoco, ¿eh? A ver, un regalito. Este es buen frame. Oh. Nice. El lore de Zelda. Ah. Oye, de verdad tengo... Hola, Sejo, me mandas un... Eso es lo bonito, loco, porque ustedes saben que tengo miniaturas ya desde mucho tiempo, dibujos oficiales. Y una de mis decisiones fue compartirlo con ustedes. Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran con ellos. Ok. Le parrí al Bokoblin. Uy, acá lo puso
Bueno, esto no lo van a ver en el Zelda original, ¿no? Ni cagando van a ver un acidón con la cabeza todo muerta de un bokoblin triturado. Ojo, referencia al outro de Cuphead, ¿no? A la mierda. Oh, ya, ok, referencia a Minecraft. Fue hace un año, ¿eh? Oh. Bueno, en realidad le metí un filtro a las miniaturas. Ah, no. Este es... ¿Cómo? A la mierda. Grande, Teo. ¿Quieres trabajar para mí? Oye, fuera de joda, pues, ¿eh? Gracias, loco. No pude desearte feliz cumple de ayer, pero lo hago ahora. Un saludo personalizado de... Fracasado, viva baneado, perma baneado. Que te arreglen bien el ano. El mob, y loco. así como te fuiste baneado. Gracias, no orden. Solo uno puede ser canon. Ah. ¿Qué haces vintage? Gracias, gracias, JM. Oh, este ya tiene la rana. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? A ver, por aportes. Un collage ahí, tranqui, gracias, loco. Ah, su personaje nunca tuvo nariz. Sí, es cierto. Es un efecto Mandela que duró 2 semanas. Y la gente creía, oh, ¿qué le quitaste la nariz? Como si hubiera existido siempre. Pero no, en realidad solo fue 2 semanas. Oh. ¿Pero qué emoji se supone que es este o qué? Ah, es un beat. Oh, nada malo. Gracias, Chucky. Sí, puede ser. Sale. Oh, chévere, loco. La verdad, esto sí lo aprecio bastante porque aparte de solo como que, oh, gracias. Esto me sirve en los streams, ¿no? Y está bonito. Gracias, Lalo. Me gusta. Creo que en Twitter también me han pasado cosas. ¿Quién es el de izquierda? El nice. Gracias. Gracias. Ah, good. Ah, Planta vs Zombies. Cuphead versión real. El Freddy por acá. Link, Kratos. Pizza Tower. El dragón de Cuphead. El cerebro. Oh, qué buen detalle, mira. Uf, ya va a ser las 3, ¿no? Pero le vamos a dar de una vez. Esto es más como un experimento para ver qué tanto pegamos en ciertos momentos. Para ver cuánta vida tiene cada jefe cuando cambia de fase. Así que vamos a probar como si comenzáramos, ¿ya? Tiene 1235 de vida. Por cada golpe le bajo 4. Pues más o menos ya calculando cuántos golpes tengo que meterle. Mini ulti, a ver. 1155, 1130. Entonces le he bajado 26 de daño. O 25 de daño. Entonces el ulti es como si disparara 5 veces seguidas. El mini ulti, digo. No es mucho, ¿eh? O sea, tú creerías que es más. Pero mira, la vida baja bastante solo con el normal, ¿no? Ya ven. Y cambia de fase en 871. Y esto supongo que 471, ok. A ver, el ulti que tengo... What the fuck, puta. Bueno, a ver este ulti cuánto baja. No baja nada. Pero te da una vida, ¿no? Ok, probemos más disparos. Probemos el disparo débil, a ver. Yo imagino que el disparo débil baja en plan 2, la mitad. Ahora vamos acá con las ranas. A ver. 3. No, un poco menos, un poquito menos. 2.85 exactamente. 2. O sea, no es tan malo, ¿eh? Aunque igual hace la diferencia. Es una reducción de 30 o 40% de daño. 40, ponte. Ahora, el ulti... Bueno, cada uno es como un disparo al final, ¿no? Entonces, calculando cuántas bolitas. Ya, mira, 1023. Baja 28. ¿What? ¿Este ulti baja más que el ulti normal? El mini ulti, digo. Pero tienes que acercarte. Esa es la diferencia. Y ahorita voy a hacer otro experimento, esperen. Voy a acumularlo para que carguen estos dos. Ok, me pongo 1, 698. 670. Entonces le bajó 28. Me estás jodiendo. Baja aún más cuando lo tienes acumulado. Y ni siquiera es necesario acercarte. What the fuck? Me está sorprendiendo el mini ulti de este, ¿eh? ¿Cómo que va de miseria? El mini ulti del normal te baja 25. O sea, esto pega más que el mini ulti normal. O sea, al hacer esto estoy bajándole más. O sea, lo malo es que los golpes normales, eso sí. Igual se nota la diferencia, ¿eh? O sea, me estoy demorando bastante más. Ese 40% de reducción de ataque de daño es 40% más en tiempo también, ¿no? O sea, se muere. Ahí está. Ok, el ulti está bueno, está mejor que el otro, no me la creo. Vamos a meterle el boomerang. A ver, el boomerang ¿cuánto pega? ¡Hola! ¿Pega 9? Prácticamente pega el doble. Bueno, la diferencia también es que el boomerang es más lento, ¿no? O sea, el disparo es más lento. Pero pega duro con razón, yo siempre dije, antes del DLC,
incluso después del DLC, esta es la mejor arma, ¿no? Pero yo creo que pega muy similar a gente. Pero esto ya es cuestión de DPS también a gente, a daño por segundo. Como es más lento, entonces igual, y no hay tanta diferencia. Pero yo creo que de todas formas pega bien. Ok, acá hay algo que sí sé, gente. Sé que el disparo normal de avión, mejor dicho, los disparos de avión son mucho más fuertes. Tiene 2000 de vida. De por sí ya los jefes de avión, gente, tienen mucho más vida. Ok, 2580 está. Aguanta, no. Pega 4 también. He vivido engañado, loco. No sé qué video vi hace tiempo, pero pega mucho más, supongo, ¿no? 4 por disparo, gente. 4 por disparo. A ver, el ulti. Ok, 2080. ¿A cuánto le bajo? Le bajé 100, un poco menos de 100, 90. Le bajé 90 por el ulti, lo cual sí está potente. Es prácticamente el triple, cuádruple del mini ulti normal. Aunque este es ulti, ¿no? Bueno, tiene sentido. Por ahí me dicen que en 650 disparos puedo matarlo. Ok. Ah, y acá no le pegaba, loco, what? Yo no sabía eso, ¿ah? Yo pensé que cuando estaba acá en esta fase todavía le pegaba, ¿sabes? Pero la vida se quedó quieta. Acá recién comienza. Ya, ok, miren, 410. Oh, ¿qué hablas, huevón? ¿Qué hablas? Le bajó 60, es prácticamente un ulti. Pero es porque se comió entero también todo. Se la come. Ok, con la planta voy a probar esto. Aparte el ulti también. Ahí se está comiendo todo. Está difícil calcular, ¿no? 40 de daño. Pero pega duro. Acá sí está difícil de calcular, ¿no? Pero yo supongo que pega más. Por algo los speedrunners le meten. Mira. 4 de daño. Es prácticamente pega como el normal. Pero si le das entero creo que baja mucho más. Y también depende si que no le das entero. Mejor lo prueben otro jefe. Ok, vamos a probar el globero, a ver. 1300 de vida. Esta tiene menos vida que las ranas, creo. ¡Hala! El globo. ¡Ay, concha! El globo, 12 de daño, es como 3 disparos. El globo está potente, ¿eh? El único problema es apuntar y darle, tienes que estar cerca, ¿no? Pero de que le bajo bien, Mira cómo le bajo. Lo malo es que algunas se me pasan. Ok, el ulti 615 528. Le bajé casi 100, 85 por ahí. Mira cómo baja el globero, loco, what the fuck. Ok. Globero, la verdad me ha sorprendido mucho. Creo que hasta ahorita es el que más pega, incluso superando al disparo rojo. Hay que probar a Cáliz, ¿ya? Con el genio. Supongo que Cáliz pega un poco más, pero como tiene daño esparcido. Mira, 2600. Ya ves, 11 de daño. O sea, cada disparito pega como el disparo de Cuphead. O sea, ala, está más rota Cáliz, ¿eh? De pegar bien, pega bien Cáliz. O sea, cada disparo está un poquito nerfeado, poquito nomás. O sea, es como que 3.5 de daño. Y el de Cuphead está 4. Pero la diferencia es la velocidad y que también tiene mucha más. O sea, 3 disparos a la vez, ¿no? Entonces Cáliz está rota también en el modo avión. Yo pensé que no estaba tanto porque yo a veces siento que no hay tanta diferencia. Lol. Ah, las bombas también, ¿no? Fuck, no calculé cuánto le hice. Bueno, igual tenemos más jefes de vuelo. Ahora, con bombas, 623 614. Ala, la bomba pega bien. Ahora el mini ulti pega 250, 216, 34. Pero sí que se la come también bastante, ¿no? Ok, acá sí tengo que probar el spread, gente. 1550 de vida. Bueno, tiene sentido también porque si te demoras más. Y a ver acá, 1142, 1135. Uy, pues ha bajado en plan 20, un poco menos. 17 de daño, ¿no? Y si pega bien cuando, o sea, sí. Ok, entonces el spread sí es el mejor si es que le pegas todo. Mira cómo baja su BM. Ve, lol. A ver el ulti Cáliz. Ya, miren, 645. Ni tanto. Menos de 100, como 80 nomás. O sea, casi como el Cum. Pero, ala, este es el per ulti entonces, ¿no? Ok, ahora el mini ulti. Ya miren, 145, 110, 35 de daño. O sea, sí pega más. Claro, es hasta ahorita el mejor mini ulti, ¿no? Pero ni por tanto, o sea, pero sí hace la diferencia, sí. Pues tenemos ahorita el mejor disparo, gente, pero es muy... O sea, tienes que meterle entero, ¿no? Vamos a probar con el electro rayo.
9 de daño por un disparo. Nada malo. Y encima este tiene... O sea, el rayo pasa. Ahora, también dispara un poco más lento que el disparo normal, pero está pegando más que el disparo normal. Y si que yo mantengo apuntado, el rayo se fija. Ok, no es tan... O sea, pensé que estaba peor esto. Pero es incómodo también pelear con el rayo este. El ulti... 20 de daño. O sea, como el ulti normal. El mini ulti, digo, ¿no? Ok, vamos a probar el hacha. A ver. Oh, 16 de daño. Es como si dispararas 4 de estos. Pero obviamente alas para darle también más complicado. A ver la bomba. Ok, tiene 2000 de vida, mira. 23 de daño la bomba. Oh, ok. La bomba pega bien, pero la velocidad de esto, el DPS es más. O sea, sé que cuando disparas así, gente, es mejor que disparar con la bomba, porque esto es mucho más rápido. Aunque la bomba también tiene daño en área, creo. Ah, es cierto, hay que ver la diferencia entre la vida en modo experto y en modo normal. Mira, 2400 de vida en modo normal. 2800, ni tanto, pero al final sí, ¿no? O sea, es como que un 20% más. Pero recuerda que no solo es la vida, ¿no? Y después te puede cambiar más cosas. Ahora vamos a ver acá. 1135, 1335. Es un 20% más, gente, creo que en todos, ¿ah? No sé si habrá alguno que no. A ver, el daño en modo experto se reduce. Disparo es 4 de daño. Sí, es lo mismo. Bueno, el disparo está igual, la vida nomás. Y ahora voy a invocar a Mugman. Ahí está. Ok, y en dúo, gente, también hay diferencia en vida. 2400 de vida, pero el daño, quizás el daño, ¿no? Porque esto es la misma vida. 2 de daño. Oh, el daño es lo que bajaba. Te reducen la mitad de daño cuando juegas en dúo, gente. Ok. Al dragón, ok. Entonces acá hay que probar qué tal el disparo de carga. Este sí sé que está potente. Hay que combinarlo con el globo. De 1700 de vida. Es de los que más vida tiene. A ver. ¡Hala! Acá, ¿qué habla? Es como meter un mini ulti del disparo normal. Le baja 46 de daño. O sea, es como si dispararas 9 veces el disparo normal. Este es un buen disparo, la verdad. Debería usarlo más. Lo único es que tienes que concentrarte como que en momentos donde te puedes o no disparar para no fallar también, porque obviamente si fallas no le haces nada. Esos 46 de daño no pegan. Mira, 500 de vida le queda, o sea, no es mucha diferencia. O sea, acá puedes spamear un ulti, ponte. O el globero. Ay, conchas. Mira, con el globero, aunque le dé a las bolas, me da igual, porque las bolas van a estar abajo, no están al frente. Está. Ya, tercera isla. A ver, vamos a usar esto. Acá creo que sí puede servir más, creo. ¿Qué mierda disparan? What the fuck. Baja 7. Ok, más o menos. Pero igual no lo vale. O sea, el que tienes que apuntar distinto. Está raro este disparo. It is what it is. Bueno, gente, con este disparo ni cagan. Tiene 1200 de vida la abeja. Tampoco. Mira ya la vida que tiene. O sea, acá puedo terminarla prácticamente. Mira, mira. Antes de que se acabe su animación. LOL. No, pues no te mueras. Fuck, por intentar meterla rápido. Ok, muere. Ahí está. Oh, la fase final es bien corta en realidad, solo que da miedo. Ya, las ratas. Nos falta el tiro certero, a ver qué tal. 2000. 7 de daño el tiro certero, hola. No está mal, pero es más lento, ¿no? Oh, pero ¿por qué tiene tanta vida la rata? Ahora quiero probar el mini ulti. Ahora el ulti, pum. 12 de daño nomás el mini ulti, no es nada. Entonces, creo que el mayor daño hace cuando lo pegas así. Y hace daño de poco, pero hace daño. Tengo que probar otra vez esto. Tiene 1804. Entonces le meto el ulti. ¿Y cuánto pega? ¡Hola! Cada mini disparo es prácticamente 3 de daño. Pero no pega tantos mini disparos, ¿no? Ok, no es tanto tampoco. Pero ok, decente. Ok, con eso ya terminamos con todos los disparos. Ahora bueno, ahora hay que pasarlo como podamos. Ver la vida de cada jefe. Especialmente los del DLC me da curiosidad. Quizá me salte algunos, ¿eh? Top 3 disparos, gente. Carga, globero, tiro certero en cuanto a daño. 1200 de vida. Eso es lo malo de este. Apuntar también me falla. Está mal. Ah, de verdad, el ulti de este tengo que fijarme después. Mira, 800 de daño, 774, 26 de daño. Es como un ulti normal, pero un poquito más fuerte. Ahora el disparo normal 6 de daño, ni tan poco. O sea, sigue siendo mejor que el disparo normal de Capture, pero obviamente es muy lento. Pega bien, sí.
¿Cuánta vida tienen? 2500. De las que más vida tienen, ¿ah? Y en experto, 3000. Lo voy a intentar vencer en de experto. Cáliz tiene más daño cuando le hago esto, ¿no? ¿Qué diferencia había en experto? Como que todo es más rápido, ¿no? ¡No! ¡Qué asco, loco! He visto otro truco también. Que si que te pones acá donde estoy un poquito más a la vez. No, sí te cae igual. A ver, el ulti, gente. 2350. ¡Hala! ¿Como 200? ¿O me estás jodiendo? ¿Tanto? Que cambie de fase. Cambie de fase, maldita. Qué buen daño le he hecho ahí. Eso tengo que mejorar. O sea, tengo que ver mejor cuando le pego con ese mini ulti y se la come entera. Como ahorita. 4-4-2. Casi como 60 de daño. ¡Hala! Wow, sí pega bien el mini ulti. Pero tiene que... O sea, tienes que estar cerca, ¿no? Está muy bueno el mini ulti de Cáliz. Ahora vamos al robot. Modo normal, ¿cuánta vida tiene? Tiene menos vida, un poquito menos. Un poquito menos de vida que Carla María. No. Ay. Conchas. Eso es lo malo con Cáliz acá, porque no pega bien a las bombas. Y sobreviven las malditas. Ahora acá. Uf, y el mini ulti tampoco es que sea tan bueno para un robot. Bueno, ya sabemos cómo es. 1400 de vida. Mira cómo se come la vida. Mira esa vida. La voy a matar antes. Oh shit. La mato acá, mira. Ahí está. Bueno, a partir de acá voy a ver vidas. No tiene caso de pelear de nuevo, excepto por los del DLC. 1350. El dado me da curiosidad. Los mini jefes. El dado tiene 600 nomás. Ok. Y todos los mini jefes tendrán distinta vida, supongo. Ok, 450 de vida acá. Es prácticamente un tercio de un jefe normal. Vamos a ver si todos tienen la misma. 1000. Bueno, jefe de avión. Cuando eres avión pegas más. 600. Entonces sí varía. Me sorprende que este tenga más. Knockout. Ok, el mono ¿cuánto tiene? 800. Como que viendo su vida ya no da tanto miedo. Cuando le quede 136 cambia de fase. No, 120. No depende en realidad, ¿no? Ok, está curioso. Y bueno, pum. Se muere. Ahí está. Y el demonio, yo creo que el demonio tiene 1500 de vida. ¡Hala! Bueno, tiene sentido. 1900 de vida. O sea, prácticamente es como un jefe de vuelo en cuanto a vida. ¡Au! Ya perdí ya. Vamos a tratar. Penen. ¡Ah! Bueno, vamos al DLC. Vamos a ver, eso sí me da más curiosidad. Vamos de frente al Salero, a ver. Salero, 2000 de vida. ¿Qué? ¿1500 de vida? ¿Qué hablas? El demonio está más potente que el Salero. Aunque bueno, sí tiene sentido, no es el demonio. El mismísimo demonio. ¿Y acá le bajo vida? Eso siempre me pregunté. Sí le bajo. Oh, ok. ¿Y el parry? A ver. ¿Qué? No le baja vida. O sea, el parry solo es parry. Pensé que eso le bajaba vida. LOL. Le dije a 52. Bueno, definitivamente estos disparos no son para este, ¿no? A menos que le sepas. Ok. 1500, igual, es similar a los jefes normales. ¿Cómo le decimos? Este es un brujo, un mago, ¿no? 1650 vida. El ángel y demonio tienen vida normal, ¿no? Según yo. 1400, le digo. ¿800? ¿Qué hablas? Literalmente la mitad. Que no se siente, ¿no? Pero yo más o menos ya le sé al demonio y ángel. Así que... ¡súpela! ¿Cómo? ¿No le bajó nada? Oye. Eso fue una estafa. Mañana mismo hago la denuncia en la PDI, conchetumare. Tiene truco ahí, ¿eh? 1400, bueno, lo normal. En la zona de los perros no les bajas nada. O sea, al jefe, ¿no? Son aparte. Y acá sí le bajas, ve, gente. Esto yo no sabía. Yo creo que, o sea, no tiene sentido, ¿no? O a la vez sí, no sé, que el perro sea un robot. Y ahí tiene límites, ¿se han dado cuenta que no le bajé tanto? ¡No! ¡Eh!
Yo confiaba en que le quedaba, literal le quedaba ese golpe y no lo solté a tiempo. Hay que tener cuidado ahí en las fases. Este debe tener, casi 3000. Bueno, la vaca sí es es más que todo porque es larga, ¿no? Y acá nomás cambian. En sus 3 fases, la primera es la más corta, o sea, la que menos daño te pide. O son 4 fases en realidad, ¿no? Luego de esto viene otra. Aunque en realidad esta es la tercera fase. Ah, no. Claro, la aspiradora y esto es lo mismo. Y se queda casi con 1/3 de vida. Aunque bueno. Mira, acá sí le sigues bajando, ¿ah? Oh, que bueno, ahora se cambia de fase rápido también, ¿no? Ok. ¿Y cuánto de vida tendrá el queridos amigos? Este sí debe tener bastante vida, gente. Porque cada fase es como que un jefe, ¿sí? Este debe tener 3000, yo creo. ¿Qué? Me estás troleando. Mira la que se va a comer el de Gref. Y acá sí me pregunté, la trompa es lo que tiene que darle, ¿no? O sea... Da... Ole. No me la cuento, claro. ¡Oh! Bueno, a este lo mato así. ¡No! No me la cuentes de Gref. ¿What? Ah, y sí, me sorprendió. Podemos decir que la vaca es el jefe que tiene más vida de todos en general. Porque así que ahora le doy en experto, miren. Aunque no, creo que el que tiene más vida, 3400, creo que era Cala María, ¿no? Bueno, eso verá en el video. Vale, muy experto como se aloca. A cada rato sale un burro. Ah, me ha pegado. Ok, vamos a ponernos más serios. Para un buen final. Ok. Bueno, esta fase está prácticamente igual a la otra. Oh, es cierto, ese mini ulti. ¿Cuánto baja? A ver. Baja 40 más o menos. No es tanto lo que baja el mini ulti. Y... hija de... Bueno, gente, este video fue más como para aprender bastante, ¿no? Nos da muchas referencias sobre las armas, los jefes. Así que... fíjate la vida del ajedrez, dice. Ah, de verdad, ¿no? Es cierto que ellos también tienen vida. Pero las... ¡ah! 80. Y son 8, entonces cada uno es 10. ¿Ves? Matemáticas, hijo. Será similar para todos. A ver, vamos a ver el siguiente. El caballo debe tener, si es que es así, 200. Cada golpe es 10, ¿ya ves? Sí, son 20 golpes. Así que... el alfil, 90, ok. Igual supongo que será, ¿no? Son 9 fases, mini fases, ¿ya ves? Al alfil quiero darle. Le tengo... y... ven. ¡Pam! A ver, la torre. Torre debe tener también 90. ¡Hala! 160. Ok. ¿Me la G60? ¿Cómo? Bueno, no importa. Ya no estoy tryhard ahorita mismo. La reina, 9 le pongo. 9, ya me arrepentí. 90. Ah, 80. Uf, por poco, ¿eh? Y... nice. GG's, gente. Espero que hayan aprendido como yo. Esto debía hacerlo hace mucho tiempo, creo, ¿eh? Me habría ayudado bastante. Pero bueno, igual también, tanto jugar te das cuenta, ¿eh? O sea, no sabes los números, obviamente, ¿no? Pero ya te das cuenta cuánto te falta para que se muera. Pero acá ha habido detalles. Por ejemplo, en las animaciones ya no sabía que algunos no le pegabas, ¿no? Está interesante. Bueno, de acá sí voy a bajarle al Cuphead. No voy a retirar como que un año como la otra vez, tranqui. Eso ya les diré si es que pasa, ¿no? Pero de momento le está dando mucho Cuphead. De hecho, son 2 videos de Cuphead seguido ya estoy mucho. Pero nada, hay cosas todavía. Tengo más ideas aún. Solo para que no se asusten. Sobre el día. ¿Quieren más Cuphead? Tengo ya casi 100 videos. Cuidado, soy sexto, lo dejo.